Según he visto hasta ahora, tuvo muy buena acogida el relato de terror que hice en el episodio anterior, El corazón delator de Edgar Allan Poe. Entonces decidí que voy a seguir todo este mes por la misma línea, celebrando el mes de las brujas, haciendo relatos fantásticos, macabros o de terror. Hoy quiero leer para ustedes un fragmento de la primera parte de La Metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 y murió en Kierling el 3 de junio de 1924, víctima de una tuberculosis que lo aquejó durante los últimos años de su vida. Fue un escritor bohemio. Su obra es una de las más influyentes de la literatura universal, una de las pioneras en la fusión de elementos realistas y fantásticos. Gregorio Samsa despertó tras un sueño intranquilo, tumbado sobre la cama como un monstruoso insecto. Su espalda, que ahora tenía forma de caparazón, estaba tiesa, y al levantar la cabeza vio un vientre inflado y parduzco segmentado por arcos, de cuya protuberancia el cobertor resbalaba a punto de caer al suelo. Innumerables patas de una delgadez ridícula en comparación con el resto de su cuerpo vibraban en desorden ante sus ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó, sabiendo que no soñaba. Su habitación era una auténtica habitación humana, y si bien algo pequeña, era tranquila y harto conocida para ser el nido de un insecto. Sobre la mesa se encontraba extendido el muestrario de paños desempaquetados, vestigio de su trabajo como agente comercial, y también el cuadro, recortado de una revista y colgado en un bonito marco dorado, de una dama vestida con un sombrero y un atuendo de piel, sentada muy erguida, con uno de sus brazos levantado hacia el observador, en un escorzo en el que su parte anterior parecía desaparecer. La mirada de Gregorio se volvió hacia la ventana, y la visión del tiempo encapotado, se podía escuchar la lluvia caer contra los paneles de cristal, lo agitó profundamente. Si pudiera conciliar el sueño otra vez, a lo mejor me olvido de este absurdo, pensó, pero pronto advirtió que en su nueva situación esto le era impracticable. Acostumbrado a dormir hacia su lado derecho, fue inútil que tratara de moverse en esa dirección una y otra vez, hasta que vencido se echó hacia atrás. Lo intentó 100 veces, cerró los ojos para no ver las patas que se retorcían con auténtica insensatez, y un dolor sordo, como no había sentido nunca, empezó a atormentarlo. «Dios», pensó, «qué carrera tan agotadora la que he elegido, día tras día de viaje. La emoción de los negocios no es ni de lejos comparable a las vicisitudes que impone el flagelo de viajar, las preocupaciones acerca de las conexiones de tren, la comida irregular o francamente mala, el hallarse siempre en un constante cambio, incesante, sin encontrar nunca cordialidad en las personas desconocidas. Si el diablo se lo llevara todo». Entonces sintió una picazón ardorosa en el vientre y se deslizó sobre su espalda con lentitud para poder levantar la cabeza mejor. El lugar de donde provenía el ardor estaba cubierto de pequeños puntos blancos, y sin saber muy bien qué hacer, quiso tocarlos con la punta de una pata, pero ésta se dobló con frialdad hacia atrás y al lado contrario. Se colocó de nuevo en su posición anterior. Levantarse temprano no es lo mejor para la mente, pensó. Lo hace a uno desvariar. Un hombre debe dormir. Otros agentes comerciales viven como las mujeres de un harén. Si, por ejemplo, en el transcurso de la mañana vuelvo a la oficina para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, me encuentro con esos haraganes todavía alargando el desayuno. Por mi parte, si yo hiciera lo mismo con mi jefe, no tardaría en pisar la calle otra vez. Pero cuánto me gustaría hacerle algo así. Si no me dominara por el respeto a mis padres, ya habría comparecido ante él y lo habría puesto en su lugar con un par de palabrotas.
Se habría caído de la mesa desde la que se encarama para poder hablar con sus empleados mirándolos hacia abajo, como si no bastara con su sordera. Calma, no he perdido la esperanza del todo. Si en 5 o 6 años he conseguido cubrir las deudas de mis padres, sí que lo haré con toda seguridad. Entonces me va a oír. Por ahora hay que levantarse. El tren sale a las 5 y no va a esperarme. Miró hacia el despertador, que lo miraba con indiferencia desde el armario. «¡Por Dios!», pensó. Eran ya las 6:30 y las manecillas seguían avanzando. Dentro de poco atravesarían incluso la marca de las 7:15. ¿Es que la alarma no había sonado? Pero desde la cama se veía con claridad que estaba bien puesta a las 4. ¿Era posible que él hubiera seguido durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía retumbar los muebles? ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7 y para cogerlo necesitaría correr desde ese mismo instante. El muestrario no estaba empaquetado y él no se encontraba en un estado muy espabilado y ágil. Incluso en el improbable caso de que alcanzara el tren, su jefe le daría una reprimenda. El mozo de los recados ya habría dado parte de su descuido. Era como un esclavo del jefe, sin agallas ni dignidad. Y aunque dijera que estaba enfermo, no engañaría a nadie, pues Gregorio no se había sentido mal ni una sola vez durante los 5 años que llevaba en su trabajo. El jefe vendría con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan descarado y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico, para quien solo existían hombres sanos pero con aversión al trabajo. A fin de cuentas, la razón no dejaría de estar de su lado. En el fondo, Gregorio, fuera de la modorra y las ligeras molestias que su nuevo cuerpo le ocasionaba, se encontraba bastante bien y hasta tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba con precipitación sobre todo esto, sin decidir a levantarse, el despertador acababa de dar las 7:15. Golpearon con suavidad en el ala de la puerta próxima a la cabecera de su cama. «Gregorio», dijo la voz dulce de una mujer que era su madre. «Son las 7:15. ¿No ha pasado la hora de salir?». Gregorio se estremeció cuando al contestar escuchó una voz que no reconoció como propia y de la cual, como desde lo profundo, surgió un chillido doloroso e irritante que al prolongarse destrozó las palabras de tal forma que ni él mismo supo si se habían escuchado bien. Hubiera querido explicar en detalle lo que le pasaba, pero en vez de eso se limitó a decir: «Sí, gracias, madre, ya me estoy levantando». La madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó. Probablemente la madera de la puerta había ahogado el chillido. Pero ya la familia se había enterado de que Gregorio, contra todas sus costumbres, permanecía todavía en su habitación, y el padre no tardó en volver a golpear, tan suave como la madre, pero con el puño. «¡Gregorio!», gritó. «¿Qué pasa?», volviendo a insistir de nuevo con una voz más grave. «¡Gregorio! ¡Gregorio!». Desde el otro costado se oyó la voz baja de la hermana. «Gregorio, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?». Y Gregorio contestó hacia ambos lados: «Ya me estoy levantando», cuidando de pronunciar las sílabas con mucha pausa y de despojar a su dicción del molesto chillido que hubiera podido llamarles demasiado la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana le susurró de nuevo en una súplica que abriera. Sin embargo, Gregorio no tenía la menor intención de abrir, y se sintió satisfecho de haber adquirido durante sus viajes de negocio la precaución de cerrar siempre las puertas con llave, incluso en su propia casa. Hubiera querido levantarse en calma y vestirse sin ser molestado, y más que nada, desayunar, y solo entonces pensar en los demás. Era obvio que en la cama no llegaría con sus cavilaciones a ninguna parte. Recordó que ya antes había sentido un leve dolor, quizá la punzada de una mala posición, dolor que al levantarse había desaparecido como un fruto de su imaginación, y esperaba, y hasta le despertaba la curiosidad, ver cómo se iban a desvanecer las vívidas fantasías con las que había despertado ese día. El cambio de voz, pensaba, no era sino el primer síntoma de un simple resfriado, una enfermedad inocua,
común entre los agentes viajeros como él. Despojarse del cobertor sería muy sencillo. Con que inflara su abdomen un poco, éste caería sin ayuda, pero el resto de las acciones que debía realizar le parecieron colmadas de dificultades, en especial porque ahora era muy ancho. Sin brazos ni manos para incorporarse, solo disponía de la incierta fuerza y habilidad de las endebles patas que se movían sin interrupción alguna alrededor de su vientre. No podía controlarlas. Si quería doblar alguna de ellas, ésta se estiraba, y si por fin lograba que realizara la flexión que quería, entonces todas las demás se liberaban en una agitación informe y dolorosa. No obstante, Gregorio se dio ánimos y recordó que permanecer en la cama no lo iba a llevar a ningún lugar. Intentó entonces movilizar primero la parte inferior de su cuerpo, a la que no había podido ver todavía y ni siquiera era capaz de imaginar. El avance que logró de esta manera fue lento y pesado, y cuando logró dominarlo a medias, se lanzó hacia adelante con tal furia que calculó mal la dirección y terminó golpeándose con la tabla trasera de la cama. El dolor punzante que sintió le enseñó de inmediato que la parte inferior de su nuevo cuerpo era la más sensible. Así pues, probó con la parte superior y volvió con cuidado la cabeza hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y contra las expectativas de su volumen y peso, su cuerpo siguió con lentitud el giro que daba su cabeza. Pero cuando por fin tuvo la cabeza colgando en el aire, temió que de continuar avanzando de esa forma se dejara caer desde esa posición y que si esperaba un milagro, ese no sería que su cabeza sobreviviera al impacto y no resultara herida. Y destrozarse la cabeza no era de ninguna manera un riesgo que estuviera dispuesto a correr. Se halló entonces suspirando exhausto luego del infructuoso y doloroso esfuerzo y viendo sin esperanzas la arbitrariedad y desorden de sus indomables patas, pensó que de todos modos quedarse en la cama era la decisión menos sensata de todas y que en ocasiones como esa había que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Pero también pensó que como muchas veces se lo habían enseñado, era mejor reflexionar con serenidad a tomar medidas desesperadas. Y fijó sus ojos en la ventana, donde poca confianza y alegría se podía encontrar en la niebla de la mañana. Las 7 y la niebla aún no se disipa, se dijo a sí mismo, y por un momento permaneció respirando, como si esperara que del silencio y quietud de la niebla fuera a surgir de pronto la presencia de lo real y lo cotidiano. Después se dijo, antes de las 7:15 debo salir de esta situación como sea. A las 7, cuando abran el negocio, habrán notado mi ausencia y enviarán a alguien de la oficina a preguntar. Entonces empezó con decisión, pero sin ningún orden, a balancear su cuerpo, tan grueso y pesado como era, hacia el borde de la cama. Si se dejaba caer de esa forma y procuraba mantener erguida la cabeza durante la caída, era probable que consiguiera salir ileso. Su nueva espalda parecía estar hecha de un material en extremo duro y no correría ningún riesgo al golpear contra la mullida alfombra. Solo debía cuidar de no producir ningún estrépito, pues la reacción que un ruido inesperado podía provocar detrás de la puerta le producía una grave preocupación. Gregorio ya sobresalía a medias de la cama y se daba cuenta de que en realidad el balanceo era más un juego que un esfuerzo. Cuando se le ocurrió lo fácil que hubiera sido todo, con la ayuda de 2 personas de brazos fuertes, por ejemplo, su padre y la criada. Ellos solo hubieran tenido que tomarlo por la parte baja de su abombada espalda, venciendo si era necesario el asco, y luego, una vez lo hubieran sacado fuera, agacharse con su carga y con mucho cuidado, darle una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el que las patas con seguridad adquirirían su razón de ser. Pero obviando el hecho de que la puerta estaba trancada con llave, ¿en verdad necesitaba su ayuda? Con todas sus miserias, no pudo evitar esbozar una sonrisa al verse concibiendo tales pensamientos. Ya estaba tan salido que apenas podía mantenerse en equilibrio y a punto de decidirse a dar el balanceo final, cuando a las 7:15 resonó por toda la casa el timbre de la puerta. «Es alguien del negocio», pensó,
y sus movimientos conscientes se congelaron mientras sus patas no paraban de ejecutar su tortuoso baile. Por un momento todo permaneció en silencio. No abrirán, pensó Gregorio, aferrado a una esperanza sin sentido. Pero entonces, como siempre, los pasos firmes de la criada se dirigieron hacia la puerta. Este es apenas el abrebocas, un trozo de la primera parte de La Metamorfosis de Franz Kafka. Yo espero que les haya gustado lo suficiente como para que, si no la han leído, incluso para quienes ya la leyeron, releerla es absolutamente fascinante. Gracias por acompañarme, como siempre. Aquí les dejo y hasta la próxima.